Saludos, buenas noches. Noche del jueves 3 de marzo. Hoy sí, jueves 3 de marzo. Bueno, tiempo para, a partir de estos momentos, para para el magazine Y Asturiana, en una jornada esta en la que vamos a comenzar hablando de cine, aún con la resaca de los Oscars. Vamos a comprobar cuál fue el resultado de la quiniela que realizó nuestro crítico cinematográfico Ismael Juárez. Vamos a hablar también de autoestima y psicología para la tercera edad, de la mano de la psicóloga y coach Gloria Escotet. Hablaremos de seres vivos, más concretamente de tiburones, con Luis Laria, y finalizaremos con las recomendaciones para el fin de semana que ya se aproxima, ya que ya estamos a las puertas del viernes, y lo haremos con Rafa Balbuena. Aquí comienza la Y Asturiana, aquí comienza Ye. Bienvenidos, cabecera, comenzamos. Para los amantes del cine, la gala de los Oscars aún colea, y es que han sido muchas las películas premiadas, muchas las no premiadas, por supuesto, y ahora vamos a analizar, bueno, cuánto ocurrió allí, y también vamos a rescatar un aspecto un tanto desconocido. Aquellas películas que pudieron vencer y no se llevaron el Oscar, y sin embargo han pasado a la historia. Bueno, para hablar de todo ello, no me enrollo más. Tenemos con nosotros, como todos los jueves, a Ismael Juárez. ¿Qué tal? Buenas noches, Ismael. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero hay que comenzar preguntándote por la gala, de la que vamos a ver unas imágenes en un momento. ¿Qué te pareció la gala en sí? Bueno, a mí este tipo de galas en general me aburren, pero bueno, sigue los derroteros acostumbrados. Habituales, ¿no? Sí. Lo único a destacar, que además está en todas partes, es el tema de la polémica de las cuotas, vamos a decir, las cuotas raciales, ¿no? De que ha habido pocos negros en las nominaciones y de hecho el anfitrión, ¿no? Pues lo puso de manifiesto, ¿no? Sería lo más destacable eso, y que bueno, algunas quinielas fallaron, aunque bueno, siguió más o menos lo que Iñárritu no se llevó con la mejor película, El Renacido no se llevó la mejor película, se llevó al final Spotlight, pero en general más o menos no hubo grandes sorpresas. La quiniela, vamos a hablar de ella. Ajá. ¿Eres persona fiable para cubrir una quiniela de fútbol o a tenor de los aciertos en los Oscars o no? No, ya te dije que no. A mí se me da muy mal. Pero bueno, no fallé tanto, la verdad es que este año no fallé tanto. Yo había dicho que iba a ganar El Renacido, porque además apuntaban todas las quinielas a ello, o sea que tampoco es que ejerciera de gurú, es que básicamente me dejé llevar por la corriente, y ganó Spotlight, que bajo mi punto de vista es más que correcto, porque ya dijimos que El Renacido es un ejercicio de oficio muy bueno, pero el guión le fallaba, entonces no es una película redonda. También es verdad que me ha sorprendido un poco la polémica que ha habido después de si Leonardo DiCaprio, que ahí sí acerté, aunque yo aposté por Bryan Cranston. Quiero decir, aposté por Leonardo DiCaprio porque es lo que esperaba, pero Bryan Cranston pues consideraba que lo hacía mejor. Pero dentro de lo que son lo que es Hollywood. Hollywood no se guía solamente por criterios cinematográficos, entra en el juego el cabildeo de Hollywood, ¿no? De los actores, de los propios actores, de las productoras, de los propios directores. Hay mucho de marketing en ello, y también entran condicionantes a veces que tienen que ver con condicionantes históricos, sociales, culturales de ese momento. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de por qué no hay más negros, en otras ocasiones por qué no hay más mujeres, por qué no hay más latinos, si esta película sigue una corriente política que no es acertada. Hay una serie de cuestiones que van mucho más allá de lo cinematográfico. Y Leonardo DiCaprio, más allá de lo que a mí no me parece un actor excelente, pero también se pasa de la gente que considera que es la mega estrella, el superactor, a gente que dice que no, bueno, que es un mal actor. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Creo que tiene los ingredientes para ser una estrella de Hollywood. Gary Cooper, por ejemplo, y que nadie se ofenda por hacer esas, obviamente son actores completamente distintos, pero Gary Cooper también era un actor de recursos limitados. Pero tenía todos los ingredientes, era un hombre guapo, era un hombre carismático, y tenía algo, porque hay veces que los registros de actor que tanto se hablan no tienen tanta importancia como esa capacidad de empatía a través de la cámara, ¿no? con el público. Y creo que eso es lo que tiene Leonardo DiCaprio. En esta ocasión tampoco es que hiciera una gran interpretación, fue muy física, pero tampoco le daba para mucho. Pero tampoco me sorprende que le den
el Oscar. Entonces, en ese sentido, bueno, me ha sorprendido Yo creo que DiCaprio se ganó el corazón de muchos cuando Kate Winslet no le hizo un hueco en la tabla aquella del Titanic y se ahogó allí en la mar helada, ¿sabes? Puede ser. Mucha gente se pregunta todavía por qué ella no se movió un poco y lo dejó subir a la tabla, ¿sabes? O sea, es como... Bueno, lo cierto es que Leonardo DiCaprio era como el actor guapito, vamos a decir, en los años 90. Había hecho una película que además estuvo nominado cuando era muy joven, pero sí hizo Titanic, Romeo y Julieta, hizo una serie de películas que era, bueno, pues un actor casi adolescente, ¿no? Siempre parecía que tenía menos edad. Y luego a partir de los años 2000, pues lo cierto es que también es verdad que ha sabido elegir películas, pueden gustar más o menos, pero ha trabajado mucho con Scorsese, y eso, pues, eso, además hay una cosa de que dicen que quien trabaja con Scorsese triunfa después, que tiene, se dice que mucha gente quiere trabajar con Scorsese, ya no porque trabajar con Scorsese, sino parece como que es una especie de buen vaticinio, ¿no? De que luego te va a ir bien. Sea lo que sea, hubiese preferido a Bryan Cranston, pero Bryan Cranston no es una gran estrella. Y ser una gran estrella en Hollywood no es necesariamente ser el gran actor. Entran en juego otra serie de cuestiones. George Clooney o Brad Pitt, que sí son mejores que Leonardo DiCaprio, no son los mejores actores. Pero son estrellas de Hollywood y va mucho más allá de que... de eso, de tener muchos registros de actor. Clint Eastwood se consideró durante muchos años un mal actor, porque realmente tiene unos registros muy limitados como actor. Y de hecho se le empezó a considerar buen actor a raíz de ser considerado como un buen director. Y ahora pues se le reconoce que, bueno, que creó un arquetipo, ¿no? O sea, es como piensas en Clint Eastwood y si piensas cuando hablamos del Spaghetti Western, Harry el Sucio, una serie casi de iconos, ¿no? Sí. Eso también es importante en Hollywood, al menos hasta el día de hoy, y que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que es la historia de la cinematografía, pero que sí es parte de lo que es la cultura popular. Iñárritu, con 2 Oscars en poco tiempo, ¿estamos a las puertas de alguien muy exitoso? Bueno, yo creo que es exitoso ya. Creo que hay películas que son más o menos acertadas, más allá de las críticas que, por ejemplo, puede tener esta película, que tiene sus carencias, incluso hay gente, creo que la gente además ha sido ahora demasiado dura. Es parte del juego, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Esto es una quiniela y a veces es un poco como el fútbol, ¿no? ¿A quién le dan el Balón de Oro? ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? A Messi, no hay discusión. A Raúl nunca se lo dieron. ¿Por qué Cannavaro se lo dieron? Bueno, este tipo de cosas. Pero al final, en el fútbol, como en casi cualquier disciplina, lo que importa es una trayectoria. Tú puedes tener un gran partido, pero si al final se te va a medir por una trayectoria. Pues en el cine, en los directores en general, también. Las cosas se miden por una trayectoria. Es verdad que el cine es distinto porque una película permanece, ¿no? Y, por ejemplo, James Dean ha permanecido solo con 3 películas, sí, ¿no? Con 3 películas, sí. Pero Iñárritu, uno piensa en la trilogía aquella que hizo al principio, Amores Perros, 21 gramos, Babel, unas mejor que otras, pero son 3 grandes películas. Beautiful, que puede ser bastante irregular, pero no deja de ser una buena película. Birdman y ahora esto son un ejercicio, se le puede criticar como a todos que es un poco narcisista, que si está plagiando a Malick. Bueno, Tarantino también ha plagiado a un montón de gente, es el maestro del plagio. Lo veíamos hace semanas. Incluso a Iñárritu se le puede decir que, bueno, es como Malick, pero en peor. Yo creo que el mérito de lo que hace es que cosas que ha hecho Malick o Tarkovsky, pero que son directores que no son accesibles para todo el mundo, son admirados, son grandes directores, pero no todo el mundo, quiero decir, a nivel popular no todo el mundo le gustan sus películas, porque no son tan accesibles. E Iñárritu, junto con otro tipo de directores de su generación, Guillermo del Toro, Cuarón, que son todos mexicanos y que se formaron en México pero miraron siempre a Hollywood, han recogido cosas de directores de autor y se lo han llevado al cine espectáculo. En ese sentido a mí me parece positivo. Dentro de lo que es la historia de la cinematografía me parece una progresión. Y dentro de lo que es la carrera de Iñárritu, yo creo que todavía tendría que llegar una gran obra maestra, ¿no? Pero bueno, Bergman se acercó a ello. Y yo creo que ya es exitoso y posiblemente pues sí, vaya, no creo que decaiga, vaya, yo confío en ello. Vamos a hablar, si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de los Oscars y vamos a hablar de películas que se llevaron el Oscar frente a otras con las que competían, en este caso, que paradójicamente no se lo llevaron, pero luego quizás hayan alcanzado más fama que la que fue ganadora.
Sí, me ha ocurrido en muchas ocasiones. Sí. Claro. Pasa como, por ejemplo, mucho con los generales de la historia, ¿no? Por ejemplo, Wellington vence a Napoleón y, sin embargo, Napoleón todo el mundo lo conoce y Wellington es conocido, pero es más para los ingleses, ¿no? Hoy estamos de analogías simpáticas, ¿no? Claro, Fútbol, ahora... Estamos ahí en este tema. Vamos a comenzar por 1941. Gana el Oscar Rebecca. Rebecca, sí. No voy a poner en cuestión yo que Hitchcock se llevara aquel Oscar. Rebecca es una grandísima película. A mí me encanta esa película. Fue la primera película que Hitchcock hizo en Estados Unidos y se llevó el Oscar a la mejor película. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que aquel año estaba nominado El Gran Dictador de Chaplin. También Las uvas de la ira de John Ford. Claro, uno puede pensar, si hoy en día pusiésemos Rebecca de Hitchcock y pusiésemos El Gran Dictador, ¿consideraríamos justo que se lo llevara Rebecca? No consideramos injusto que se lo llevara Rebecca, pero visto a día de hoy sí nos parece injusto que El Gran Dictador no se llevara, sobre todo teniendo en cuenta que Chaplin nunca se llevó ningún Oscar. Oscar honorífico sí, pero ninguna película ni como director se llevó nunca... Sí, esto es Rebecca. Chaplin nunca se llevó ningún Oscar. A mejor director se lo llevó aquel año John Ford. Repartieron, ¿no? Sí. Puedes decir, bueno, repartieron algo. Pero claro, John Ford se hinchó a Oscars, ¿no? A lo largo de su carrera. Sin embargo, Hitchcock nunca se llevó un Oscar a mejor director, cosa que también nos parece bastante injusto, claro, ¿no? Claro. Y por supuesto, Chaplin, pues no. A mejor actor aquel año, por ejemplo, se lo llevó James Stewart. Por Historias de Filadelfia, que es una película que me encanta. Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart. Posiblemente mi ranking personal de películas favoritas ahí está, entre las 10 primeras, ¿no? Pero más allá de mis gustos personales, claro, James Stewart sí es un gran actor, pero aquel año se impuso a Chaplin en El Gran Dictador, se impuso a Henry Fonda en Las uvas de la ira y se impuso a Laurence Olivier en Rebecca. Y es difícil bueno, yo no se lo hubiese dado. Quiero decir, mi quiniela estaría lo último. Y a la mejor actriz se lo llevó Ginger Rogers, que se impuso a un montón de buenas actrices en una película que a día de hoy no se la tendría en cuenta. Joan Lafontaine, que es una de las actrices que estaba nominada, bueno, la compensaron el año siguiente, en el año 41, que también fue un año de injusticias, en esto que estamos hablando de injusticias, porque fue el año de Ciudadano Kane, de Orson Welles, y se lo llevó Que Verde era mi valle, que es una película de John Ford, que está muy bien, es un melodrama un gran melodrama. Pero claro, a día de hoy, pensar que aquella película se impuso a Ciudadano Kane, y sobre todo porque Ciudadano Kane no se llevó ni la mejor película, ni Orson Welles se llevó al mejor director, que se lo llevó también John Ford, que se hinchó a Oscars. Incluso a mejor actor no se lo dieron a Orson Welles, se lo dieron a Gary Cooper por El Sargento York, que casi parece una broma, ¿no? O sea, bueno, quiero decir, es lo que digo, Gary Cooper era un buen actor, pero... y era una gran estrella, pero Orson Welles es un actor inmenso, un actor inmenso que nunca se llevó un Oscar, ni como actor, ni como director, ni ninguna de sus películas. Pues en esto que estamos hablando de justicia e injusticia, pues está claro que Chaplin, Hitchcock y Orson Welles fueron maltratados. Vaya. Vamos a continuar en el tiempo. 1969. El Oscar se lo lleva Oliver. El Oscar se lo lleva Oliver. Es una película de Oliver Reed, que está basada en la novela de Charles Dickens, de Oliver. La ponen mucho por televisión, es una buena película. No siento yo especial predilección por ella, pero bueno, es una cuestión subjetiva, es una muy buena película. Pero claro, hay que tener en cuenta que aquel año se estrenó 2001 Odisea del Espacio. Y tú dirás, o sea, que Oliver le ganó a 2001, 2001 Odisea del Espacio es uno de los grandes iconos del cine. Una película que cambió de Kubrick, dices, ¿la ganó? Pues no la ganó. Es que ni siquiera la nominaron. A 2001 ni siquiera estuvo nominada. 2001, eso sí, ganó el Oscar a los mejores efectos visuales, que fue el único Oscar que se llevó Kubrick en toda su vida. Fíjate. O sea, Kubrick tuvo esa especie de maldición con Hollywood. A día de hoy, hablar de Kubrick, la mayor parte de los realizadores, de los directores, tienen a Kubrick como referencia. Sí. Pero Kubrick pertenece a ese selecto grupo de grandes directores del siglo XX que nunca se llevaron un Oscar. Bueno, hay gente que no la entiende, la película de 2001, Odisea del Espacio. Bueno, mira, a eso me refería. Hay grandes películas que el gran público no lo puede entender y, por ejemplo, Cuarón, que hablábamos antes de Iñárritu, en Gravity, pues ha recogido elementos de Odisea del Espacio y los llevó a Gravity y lo ha entendido el gran público. Claro, eso hay gente que lo considera
algo malo y yo lo considero algo bueno. Entonces, claro. Creo que cada cosa en su sitio. Cuarón nunca va a ser Kubrick, pero me parece positivo. Pero sí, es una película, bueno, el diseño de producción es increíble, a nivel visual es increíble y cambió, en muchos sentidos, cambió la forma de hacer cine. Son las cosas... hay que decir que Kubrick, fue por seguir con esta grandilocuencia del lenguaje de Hollywood, ¿no? Es como un actor maldito, ¿no? Nunca fue reconocido. Y hasta tal punto de que El Resplandor, que a día de hoy es súper conocido, ¿no? Un clásico de terror, Jack Nicholson, la banda sonora de Bartók, en el año 80... bueno, en el año 80 no solamente no fue nominado, sí fue nominado a los premios Razzie. O sea, los premios Pedorreta, de los que hablamos el otro día, fue nominado. O sea, que se la tomó como a cachondeo, como una mala película. Y en cambio, a día de hoy es un gran clásico. Bueno, las cosas de Hollywood. De ese año se podría resaltar, no sé si es sí, puede considerarse una injusticia menor, pero bueno, no deja de ser una injusticia. Ya digo que esto de injusticia lo vamos a coger todo con palillos, porque Hollywood es lo que es y los Oscars son lo que son. Que Mia Farrow, ese año, hizo La Semilla del Diablo y no siquiera estuvo nominada, ¿no? Y bueno, se ha dicho muchas veces, ¿no? Que por qué no estuvo nominada ese año. Se acabaron llevando el Oscar Katharine Hepburn por El Rey y el León y Barbara Streisand por no recuerdo qué película, un musical muy a lo Barbara Streisand. Pero qué menos que Mia Farrow podía haber estado nominada. Cuando menos nominada. Vamos a continuar. En 1976 se le lleva Rocky, sí. Aquí a veces te puedes meter en líos porque vaya, Rocky y Sylvester Stallone tienen sus seguidores, ¿no? Entonces meterse con Rocky a veces puede ser peliagudo. Sí, Rocky es una buena película. Siempre se dice, no, la primera es muy buena. Yo voy a decir que no tengo ningún prejuicio. O sea, yo me crié con las películas de Rocky y las películas de Rambo, las de Sylvester Stallone y hasta con la de Cobra, que es algo que ni siquiera debería decir por televisión. Pero, o sea, que no es una cuestión de prejuicios, o sea, todo lo contrario. Pero más allá de lo subjetivo, aquel año se estrenó Taxi Driver. Entonces, que Rocky se impusiera Taxi Driver, Network, que bueno, es una película que ha envejecido de un modo irregular, pero que es una gran película, pero que se impusiera Taxi Driver a día de hoy sí es injusto, vaya. Sobre todo teniendo en cuenta que a Mejor Dirección Scorsese ni siquiera fue nominado. Que también es otro de los que durante años Hollywood no le quería premiar, ¿no? Y al final le acabaron premiando en el año 2005 2006 con la película Infiltrado, que protagonizaba también Leonardo DiCaprio. No se puede decir que fuera maltratado, bueno, sí, fue nominado, al final lo consiguió, pero bueno, sí, durante muchos años Scorsese se le nominaba, pero no se le reconocía. Claro. En este caso, Taxi Driver, pues no fue, o sea, perdió ante Rocky y lo de Mejor Dirección llama la atención, primero porque Scorsese no fue nominado, pero es que además también no estaba nominado, y quien sí estaba nominado era Ingmar Bergman por la película Cara a Cara. Y claro, Ingmar Bergman es uno de los grandísimos directores del siglo XX, posiblemente inaccesible para mucha gente, pero, quiero decir, no para el gran público, pero es uno de los grandes directores en los que Woody Allen ha dicho que es su actor de referencia, aunque luego sus películas no tienen nada que ver. Este es Interior, es una película que es un poco regular. Pero Ingmar Bergman perdió ante el director de Rocky, que, si te soy honesto, no me acuerdo del nombre, pero que hizo películas luego Karate Kid 2, Karate Kid 3, Rocky 4, Rocky 5, no estoy muy seguro. Quiero decir que, más allá de todo mi respeto a cualquier todo tipo de cine, a día de hoy sí se ve un poco, no sé si broma, pero sí injusto, que este director se impusiese a Ingmar Bergman, que Scorsese no estuviese nominado y que encima Rocky ganara. Bueno, es más que discutible, sí. Vamos más allá. 1980. Vence Kramer contra Kramer. Kramer contra Kramer. Sí, esto sí que, además, cuando se habla de las injusticias de los Oscars, es uno de los ejemplos que se pone. Kramer contra Kramer. Aquel año se estrenó Apocalipsis Now. Kramer contra Kramer se impuso a Apocalipsis Now. Una película que es un icono también, ¿no? Un icono de Coppola que cuesta entender cómo Kramer contra Kramer se impuso. Es verdad que estaba Dustin Hoffman, que estaba Meryl Streep, que son grandísimos actores. Pero también esta es una película que es una película antibélica y que, bueno, en muchos sentidos también cambió el cine. Bueno, pues las cosas de Hollywood. Kramer contra Kramer se impuso
Y además, Dustin Hoffman se impuso a mejor actor. Yo me libre de meterme de cualquier con un Oscar de Dustin Hoffman, ¿no? Porque el cine, esto de las celebrities y de Hollywood, tiene sus dioses, ¿no? Hay actores como Dustin Hoffman, Jack Nicholson, que son intocables, ¿no? Y seguro que lo merecía. Ahora bien, Martin Sheen no estuvo nominado aquel año y posiblemente hubiera merecido estar nominado. No digo que lo hubiese, la cuestión de si lo merecía más Dustin Hoffman o Martin Sheen. Bueno, la verdad es que Dustin Hoffman se ha hinchado no estoy muy seguro, pero es de los que más Oscar tiene y ha tenido un montón de nominaciones. Martin Sheen nunca estuvo nominado. Sobre todo en este juego de Hollywood de intentar compensar, ¿no? Esto que decían, bueno, a Scorsese se lo dieron en El Infiltrado porque había que compensarle de no habérselo dado en otras películas. A Leonardo DiCaprio se han dado este año en este juego de compensaciones. Pues no sé, bueno, Martin Sheen realmente, a Paul Newman se lo dieron en los 80, El color de dinero, que no es precisamente su mejor película. Martin Sheen realmente, bueno, pues creo que merecía estar nominado y no lo estuvo. Bueno, oye, esas cosas pasan. Las cosas de Hollywood. Claro. Y en 1999 vence Shakespeare in Love. Shakespeare in Love. De esto sí me acuerdo porque las otras películas de las que estoy hablando o no había nacido o era muy pequeño. Entonces todavía no entendía muy bien esto del cine y mucho menos el asunto este de las injusticias de los Oscars. Shakespeare in Love sí, ya era veinteañero y sí me acuerdo porque además es algo que no entiendo. Ya sé que Shakespeare in Love es una película que tiene muchos seguidores. Quiero decir, un diseño de producción, una puesta de escena increíble, actores muy guapos, teóricamente carismáticos, bla, 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 bla. La cuestión es que aquel año estaba nominado Salvar al Soldado Ryan, la delgada línea roja de Terrence Malick. Claro, yo pienso en la delgada línea roja de Terrence Malick y no se llevó ningún Oscar aquel año. Estuvo nominado, pero no se llevó ningún Oscar. Y se lo llevó esta película. Terrence Malick nunca se ha llevado un Oscar. Nunca. Ha estado nominado muchas veces, todo el mundo está de acuerdo de que es un gran director, del que Iñárritu toma cosas, sí. pero se lo llevó esta película. No sé si es que... La verdad es que no he profundizado en el tema, por qué esta película, supongo que deslumbró en su momento, pero no es una película que creo que vaya a pasar a la historia, más allá del éxito. En cambio, el recorrido de Malick, pues sí, y Salvar al Soldado Ryan con todas sus imperfecciones, porque tiene también ciertas irregularidades, un poco hollywoodiense, quiero decir, en este caso sí peyorativo, ¿no? En algunos aspectos, pero bajo mi punto de vista sigue siendo mejor película que esta. Por otra parte, la actriz de Gwyneth Paltrow es una actriz que, quiero decir, es encantadora, pero no, a mí no me parece una gran actriz, no me parece una buena actriz, es resultona desde el punto de vista de actriz. Aquel año estaba nominada Meryl Streep por Las cosas que cambian, parece que era el título de la película, que no es una gran película, pero bueno, como siempre, fundamentado en la interpretación de Meryl Streep y que es lo mejor de la película y que es una gran interpretación, y de Kate Blanchett, que fue con la película que además se dio a conocer por Elizabeth, que ella es de origen australiano y fue una producción británica, y bueno, se dio a conocer. Que Gwyneth Paltrow se impusiese a Kate Blanchett, pues sencillamente obedece a ese tipo de cosas de Hollywood. Además, Gwyneth Paltrow pues, tuvo unos años de simpatía, ¿no? de una especie, creo que además coincidió con la época que estaba con Brad Pitt, que este tipo de cosas al influyen. Sí. Por eso quiero decir, volviendo al principio, que las películas o sea, el tema de los Oscar, desde el punto de vista cinéfilo, tiene su relativa importancia. Quiero decir, obviamente para los profesionales es importante, abre puertas y todo eso, pero como espectadores tampoco se puede entender el cine solamente en función de los Oscars. Tarkovsky nunca estuvo nominado, Fritz Lang nunca estuvo nominado, y directores como Ingmar Bergman, Hitchcock, Chaplin, Kubrick nunca ganaron un Oscar como mejores directores. Es injusto, bueno, es Hollywood, sencillamente. Quiero que veas unas imágenes de un actor que creo, si no me equivoco, que nunca ha ganado un Oscar. Vamos a ver estas imágenes. Tom Cruise. Sí. ¿Por qué este hombre nunca ha ganado un Oscar? A pesar de protagonizar una de mis películas favoritas, que es esta.
Bueno, pues Tom Cruise podía haber, bueno, en concreto en esta película, yo no recuerdo en ese año cuáles estaban nominados. Sí es verdad que es uno de esos actores bueno, podían haber ganado el Oscar, sobre todo en Nacido el 4 de julio, podía haber ganado el Oscar. Ya digo que, a ver, bajo mi punto de vista, Tom Cruise es un gran actor, pero no es un grandísimo actor, bajo mi punto de vista. Pero sí es cierto que le han dado el Oscar a actores que están a la altura de Tom Cruise Pero hay quien dice que nunca lo va a ganar, o son que es menores. como si estuviera maldito. Bueno, yo creo que entra en juego también el tema este del cabildeo, ¿no? Del que hablábamos. Hay algunos que saben, esto es un poco, es un asunto también un poco de marketing. También es verdad que las películas que lleva haciendo hace unos años Tom Cruise no son películas de Oscar. Durante unos años parecía como que en el Nacido el 4 de julio, sí, sí es verdad que era de Oscar, si se lo hubieran dado nadie lo hubiera discutido, pero haciendo esta saga que hace de Misión Imposible, Sí. pues así no va a ganar un Oscar, quiero decir, bueno, podría ganarlo, no lo sé, todo es cambiante, ¿no? Pero lo cierto es que Tom Cruise ni ha acertado con las películas y por otra parte sí creo que tiene, bueno, una cierta mala imagen, ¿no? Porque eso es importante también en la academia, lo que puedan opinar de ti. Entonces, no sé hasta qué punto el tema de la cienciología ayuda. Por ejemplo, no lo sé, no sabría decirte. Yo, bajo mi punto de vista, no es un grandísimo actor. Es un muy buen actor, pero estoy de acuerdo en que ha habido actores iguales que él o menores que él que sí han llegado a ganar el Oscar. Entonces, tampoco, más allá de este juego que estamos haciendo, ¿no? De las justicias de los Oscar y que en las redes sociales la gente, a este no se lo dieron, a este sí se lo dieron, a este lo merece, a aquel no lo merecía. Creo que sirve para eso, para divertirse. Creo que, como decía, al final, volviendo a la analogía del fútbol, lo importante es ver partidos de fútbol, lo importante es disfrutar del fútbol y, si me apuras, jugar al fútbol. El fútbol no se mide solamente por las copas que tengas o por... En el fondo eso es un poquito accesorio, eso es el hooliganismo, ¿no? Y el cine es entendido como arte, pues va mucho más allá o sea, va mucho más allá, no es ser hooligan, es apreciar. A veces una mala película puede tener un detalle grandioso y a veces una buena película le puedes encontrar algunos peros. Pero es verdad que a nivel de entretenimiento, pues entra en el juego, ¿no?, el corazón. Antes que estaba, por ejemplo, viendo con gente de realización la revista de fotogramas, ¿no? Sí. Bueno, pues hay aspectos cinematográficos, pero también hay aspectos que tienen que ver con el corazón, ¿no? Claro, Claro. Y que es, bueno, parte del entretenimiento, de la cultura popular. Sin duda. Pues Ismael, muchísimas gracias. Un jueves más. El jueves que viene nos vemos para hablar, bueno, de un tema completamente distinto al de los Oscars. Vamos a mantener ahí esa incertidumbre y un tema que nos llevará incluso, bueno, pues 2 semanas. Y aquí nos vemos a la misma hora, entonces el jueves. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ismael. Nosotros dejamos el cine, nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para hablar de coaching y psicología. Continuamos y lo hacemos cambiando totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con la psicología, con el coaching, con la autoestima y con la psicología a personas pertenecientes a la tercera edad. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Gloria Escotet, coach y psicóloga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar por el tema de la autoestima. Vamos a comenzar por el concepto. ¿Qué es la autoestima? En primer lugar, decirte que muchas gracias por esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque considero que el tema de la autoestima tiene una importancia muy, muy especial en nuestras vidas. Y es verdad que podemos hablar de autoestima, pero yo sobre todo lo que quiero es conseguir una reflexión y una concienciación de lo importantísimo que es este concepto en las personas. La autoestima es que la persona se quiera a sí misma.
Esto no quiere decir que la persona no reconozcamos nuestros errores, nuestros defectos. Todas las personas, nadie es perfecto, tenemos cualidades y defectos. Pero una persona que tiene autoestima sana es una persona que se quiere y se valora incluso con sus defectos. Y esos defectos que quiere cambiar, los puede cambiar. Claro. Está en la base, creo yo, que la autoestima es la base y la semilla de todos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Si yo no me respeto a mí misma, no puedo tampoco respetar a los demás. Claro. ¿Qué puede llevar a que una persona pues, tenga baja autoestima o experimente una bajada de autoestima? Bueno, mira, la autoestima es algo que no nacemos con ella, evidentemente, es algo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo vamos haciendo nuestra autoestima? Pues partimos de que desde niños los mensajes que recibimos de nuestros padres, de nuestra familia, de las personas que nos rodean, que son tan importantes para nosotros, van haciendo de nosotros valoraciones. Valoraciones, van diciéndonos cosas y nosotros nos vamos haciendo una idea de cómo somos. Sí. Lógicamente todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, por lo general, y decimos frases y decimos cosas, cualquier padre, sin darnos cuenta a veces de qué efecto puede tener esa frase en ese niño. Con esto no quiero decir, no, vamos a ser alarmistas. Yo puedo decir a un niño, eres esto, y no pasa nada. Pero hay ciertos mensajes que en la cabecita de un niño o de una niña pueden quedar ahí como una huella. Y ese niño o esa niña se va haciendo con una imagen y va creyéndose, es la profecía cumplida. Si a mí me dicen que soy muy charlatana, posiblemente me creo que soy muy charlatana. Si me dicen que valgo mucho, posiblemente me creo que valgo mucho. Y eso día tras día va haciendo una autoestima sana o una autoestima débil. Claro. Quizás por encima también sea perjudicial, quiero decir, si a un niño comenzamos a decirle eres el más guapo, eres el más listo, ¿no? Quizás él llega un momento en que tiene un aumento de ego, de en narcisismo esta vida tremendo. Hay siempre una realidad, evidentemente cada persona es un mundo. A los niños hay que decir, a los niños y a las niñas hay que decirles cosas positivas, sí, pero siempre con realidad y de forma sincera. Tú no puedes poner a un niño de una forma, un adjetivo positivo que sea, y hacerlo un prepotente que no llega a admitir sus errores. Claro. Pero ¿qué hay que hacer a un niño o una niña y después el adolescente, que por otro lado se va a reunir a medida que vamos creciendo, tiene más redes sociales que le atribuyen y le van enseñando más cosas de sí mismos? No solamente es decir ni negativo ni positivo, es ser sincero. Y si a un niño o una niña, tú como padre le tienes que educar y le tienes que decir eso está bien o eso está mal, se le puede hacer. Lo que no se debería quizás hacer es etiquetar al niño con tú eres esto, negativo. Claro. Pero todo en la vida, tanto por defecto como por exceso, podemos perjudicar, claro. ¿La autoestima una vez que baja o una vez perdida, se puede recuperar? Sí, mira, la autoestima no es algo estático. Y además a lo largo de la vida las personas podemos pasar por baches emocionales, tenemos experiencias, tenemos vivencias, que nuestra autoestima, lo que nos queremos a nosotros mismos, nuestra valía puede pues cambiar. Sí. Y hay momentos de bajón, donde además circunstancias de la vida que nos pueden pasar a todos, la vida es así, pues pérdidas de trabajo, pues pueden hacer que tu valía profesional llegues a dudar de ti mismo, separaciones o divorcios que pueden hacer que la persona llegue a dudar de sí mismo y no se valore, o sea, infinidad de circunstancias hace que la vida, nuestra autoestima fluctúe. Incluso el dudar de nosotros mismos es sano, dudar es de sabios. Yo cuando hablo de autoestima sana no quiere decir que una persona no dude de sí misma, no reconozca sus errores, al contrario. Tiene que dudar de sí misma, tiene que reconocer que no lo hace todo bien porque no es perfecto. La autoestima es algo más. La autoestima significa que de todos modos yo me quiero y tomo decisiones en mi vida no porque los demás me hagan tomar esas decisiones. Y claro, en la vida sí, hay momentos que nuestra autoestima fluctúa, pero eso no quiere decir que vayamos a estar siempre con autoestima baja, o sea, es un término que cambia. Claro. Por otra parte, ¿cómo están relacionados actualmente la autoestima y el acoso escolar, que tan tristemente está ahora en boga? Pues mira, sí que yo hace bastante tiempo que estoy reflexionando sobre el tema, pues no solamente como psicóloga, sino como madre de un niño en edad escolar. Es un tema que me ocupa mucho tiempo de mi cabeza. No voy a decir que me preocupa, pero porque quiero ocuparme de mí. Sí. Y yo he llegado a la idea, que no puedo decir que sea así, porque no lo he corroborado, pero fíjate, tengo la idea de que una persona con baja autoestima
generalmente es una persona que no se quiere a sí misma y no quiere a los demás. No se valora ni valora a los demás. No se respeta y no respeta a los demás. Y quizás una persona con una baja autoestima es una persona que si no se quiere se siente frustrado. Y al sentirse frustrado puede tener rabia, ira, agresividad. Y eso es lo que yo creo que pasa en muchos acosadores, son muchos niños que acosan a otros. Es decir, la víctima, esa criatura o ese adolescente que está sufriendo un acoso por parte de su compañero, compañera o compañeros, compañeras, esa víctima evidentemente como consecuencia va a tener posiblemente una autoestima baja. Pero yo no hablo de autoestima baja de la víctima, sino de autoestima baja en el que acosa, en el que hace daño a otro. Claro. Un niño, un adolescente que hace daño a un compañero gratuitamente y que se siente feliz haciendo daño a un compañero gratuitamente, yo me cuestiono, ¿es un ser humano que se quiere a sí mismo? Esa es mi pregunta. Claro. En este caso se centra en el acosador, no en el acosado. En el acosador, más que en el... O sea, el acosado, evidentemente, si es una víctima, su autoestima Va a bajar. va a bajar. Va a bajar, claro. Pero yo lo que quiero dejar un poco en el aire y como que la gente reflexione. El que acosa, el que hace daño a otro, ¿cómo tiene esa persona su autoestima? Claro. Es seguro de sí mismo, es una persona segura de sí misma. Claro. Se valora, se respeta. Porque si te valoras, te respetas Al menos y te quieres, no lo haces. al menos exteriormente puede que sí, porque puede exteriormente capitanear parece. una Claro, banda mira, de chavales. Sí, pero en esta vida hay a veces que la persona, una cosa son las apariencias y otra cosa es la realidad. Yo puedo presentarme aquí ante ti como una persona muy segura y muy tranquila y quizás a lo mejor esto de una máscara, estoy súper nerviosa. Claro. Y de hecho lo estoy. Entonces, hay a veces que las personas, los seres humanos, vamos como con una máscara. Podemos parecer que somos muy fuertes, muy seguros, pero en el fondo de esa persona, ¿qué hay? Claro. Posiblemente haya una gran inseguridad, una frustración, un no me quiero porque a lo mejor me siento que no me he querido. Entonces tengo que ir de líder o de héroe o manejando el poder, pues haciendo daño a otro. Claro, claro. Hay entonces tres personas en una misma, me refiero, la pública que vemos todos, la privada que ven los de casa y la íntima que solo ve uno mismo. Hombre, las personas evidentemente somos solamente una persona, pero dependiendo de en dónde estemos nos vamos a comportar, sentir y a pensar de distinta manera. O por lo menos no es tan fácil que los demás vean lo que yo siento dentro de mí en estos momentos. Eso es lo que puede pasar. Claro. Por otra parte, para hilar con el tema que trataremos ahora, ¿pueden convivir y complementarse la psicología y el coaching? La psicología y el coaching, en primer lugar, decir que no es lo mismo para nada. La psicología trabaja sobre aspectos de la persona, la conducta de la persona y sobre patologías, hace terapia, y el coaching no es una terapia, el coaching no es una clínica. Sí es importante esta pregunta porque a veces se confunde psicología y coaching. Y evidentemente el coaching es una persona que acompaña, un coach, perdón, sí. Lo que hace es acompañar a una persona a conseguir unos objetivos, unos proyectos de vida. Pero lo que no puede hacer un coach, a no ser que sea psicólogo o psiquiatra o de la rama sanitaria, es tratar enfermedades, tratar trastornos. Entonces, no es lo mismo, hay una línea que lo separa. Sí podemos, tanto el psicóloga, o sea, la psicología como el coaching pueden trabajar aspectos comunes, pero sin ser lo mismo. Claro. La psicología es más clínica, sanitaria, trabaja lo patológico y lo no patológico. El coaching no trabaja las patologías, no trabaja los trastornos. Trabaja un acompañamiento para conseguir objetivos en la vida. ¿Y cómo un coach puede tratar o ayudar a una persona para que logre un objetivo? Mira, en primer lugar, nosotros los coaches decimos, toda persona necesitamos tenemos metas, objetivos en nuestra vida. Lo primero es saber qué metas y qué objetivos tenemos, porque a veces estamos muy perdidos. Sí. Una vez que tenemos objetivos y metas es empezar a pensar qué pasos, porque tenemos que llevar a una acción, qué pasos podemos empezar a dar para conseguir ese objetivo. Sí. Pues lo que hace un coach es ayudar a esa persona a ver cuál es tu objetivo, saber si verdaderamente ese objetivo que crees que tienes al final es el que quieres de verdad tener. Y el coach lo que te va es acompañar en esos propósitos de caminos, de acciones que tú dices que vas a llevar. El coach no te aconseja, no te dice lo que tienes que hacer. El coach sencillamente te va a ayudar a ir al lado tuyo para que tú vayas haciendo las acciones necesarias para conseguir eso que quieres. No sé si me expliqué bien. Sí, esto entra en vigencia en España hace relativamente poco. Sí, hace relativamente poco que, a ver, ahora se oye mucho hablar de coaching, de coach, en España hay bastante coach, en Asturias también, ahora hay muchos profesionales del mundo del coach, sobre todo empezó, creo quizás en el mundo empresarial, en el mundo de la empresa.
hay mucha gente que trabaja el coaching en el mundo de la empresa, Sí. en el mundo del deporte también. Y también ahora está habiendo mucha gente que es coach personal, es decir, que lo que ayuda es a la persona, a una persona, por ejemplo a ti, tienes un objetivo en la vida, quieres alcanzar algo y no sabes muy bien, estás perdido, no sabes muy bien qué camino elegir, y el coach lo que te va a ayudar es saber en qué camino te vas a poner y venga, a ponernos en marcha con esas acciones que tú decides. Claro. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de psicología para la tercera edad. Bueno, parece que el psicólogo, bueno, pues acude a personas jóvenes, personas de mediana edad. ¿También la tercera edad requiere el psicólogo? A ver, la psicología creo que es necesaria independientemente de la edad, del sexo, de la condición, de la raza, etcétera, porque las personas somos mente y cuerpo. Sí que es cierto que en las personas más mayores quizás hay como más, ¿cómo diría yo? Es más dificultad que accedan al psicólogo o a la psicóloga. ¿Por qué? Yo creo que es una profesión relativamente joven para las personas mayores, de 70, 80 años no sabían lo que era un psicólogo o una psicóloga. Y son gente que han pasado en la vida pues de mucho trabajo, que han a lo mejor que tenido que trabajar para cubrir las necesidades básicas, que eran el comer, el vestir, cuidar a sus hijos, y donde en otras épocas quizás lo emocional, la parte emocional, psíquica, no se daba tanta importancia como le damos ahora. Sí. Con lo cual a personas pues de determinadas edades, 70 y tantos, 80 y tantos, tampoco me gusta decir cifras, pero bueno, hablarle del psicólogo o la psicóloga, no todas las personas, lógicamente, pero no lo ven como una figura importante para ellos, porque una persona mayor lo que quiere es tener buena salud. El psicólogo no le puede ayudar en la salud, pero él le da mucha importancia al médico, a las medicinas. El psicólogo no damos medicinas. Entonces, sí que son un poco reacios a ir al psicólogo o a la psicóloga. Consideran que para qué. Claro. No van tanto, ¿no? A estas personas mayores de esa franja de edad que señalaba, ¿esa labor se la cumplía el cura? Posiblemente sí, sí. Y creo que sigue cumpliendo el cura en muchas personas. Sigue el cura siendo... porque la gente mayor piensa que el psicólogo estamos pues para que nos digan sus secretos, nos cuenten sus penas, esas penas o esos secretos que no pueden contar a sus familiares o a sus amigos. Entonces sí, quizás a lo mejor nos ven un poco como curas en ese sentido. Claro. No se dan cuenta de que es una labor muy importante la del psicólogo en la tercera edad. ¿Y en qué difiere? ¿Cómo es el tratamiento a una persona de tercera edad? Quiero decir, a diferencia de una persona de mediana edad o joven. Bueno, pues sencillamente, a ver, si es una persona mayor, sana, pues tampoco tiene por qué diferir mucho a lo que hace un psicólogo o una psicóloga con una persona de nuestra edad. Si es una persona ya que por la edad pues tiene ciertas alteraciones cognitivas, ciertas alteraciones de comportamiento, ahí sí que el psicólogo va a trabajar y a tratar esos problemas o esas patologías o esos déficits de una manera diferente a como lo trataría con una persona de otra edad. Pero si es una persona mayor, que hoy por suerte hay gente mayor que con una vida activa y una vida sana, pues el psicólogo trabajaría los mismos temas que podría tratar en cualquier otra edad. Personas de la tercera edad que estén viviendo en una residencia geriátrica, ¿se sienten en muchos casos abandonadas por sus propios familiares? Como que, bueno, aquí me metieron, no vamos a entrar en por qué razón fueron para allá, quizás estén mejor atendidos en muchos casos en la residencia que en su propia casa, ¿no? Pero bueno, pueden sentirse abandonados, en decir, bueno, toda la vida trabajando, luchando para sacar a mis hijos adelante y ahora que ellos no me necesitan a mí, yo sí a ellos, bueno, pues aquí me aparcaron, ¿no? Pues por desgracia, mira, mi respuesta es sí. Hay mucha gente mayor que está en residencias que tienen ese sentimiento de soledad, de vacío, de ya no valgo nada y como ya no valgo nada estoy aquí. Y es muy triste, porque al fin y al cabo todos nosotros debemos nuestra vida y lo que somos la mayoría de nosotros a nuestros mayores, ¿no? Gente además que ha trabajado muy duro por sacar a sus hijos, a sus familiares adelante. Gente que lucharon duro y con fuerza y que ahora ha llegado a estas etapas de la vida, tengan ese sentimiento de abandono. Es verdaderamente muy triste. Tú decías antes que sin entrar en razones, yo tampoco me gusta entrar en razones porque yo considero que las personas hacemos las cosas y vamos a poner que no siempre con mala intención. Muchas veces las situaciones de la vida, al día a día, hoy en día, trabajando con hijos, con un sinfín de cosas en nuestra espalda, pues a lo mejor atender o cuidar a una persona mayor, pues no siempre se puede. Entonces buscamos siempre, o se busca siempre la mejor alternativa, bueno, pues una residencia. Pero sí es cierto que a veces los familiares
no damos el cariño y ese afecto que nuestros mayores se merecen, que lo han hecho todo por nosotros. Y además, la gente mayor es muy sabia. Por los años hay que quitarse el sombrero. Son muy sabios. Y cuando una persona mayor se siente así de solo porque se siente abandonado, sí que es una cuestión que tendríamos que plantearnos todos. En distintos comportamientos o distintos sentimientos de una persona mayor, muy mayor, hablamos de una franja superior a los 80 años, ¿vuelven a ser un poco niños? Hombre, yo sí creo que se vuelve a, no tanto como niños, porque además algo que no se debe de hacer es una persona mayor infantilizar y tratarlo como un niño. No, me refiero a que necesitan mimos, a que necesitan... Las personas mayores, a medida que vamos avanzando, vamos pues teniendo ciertos deterioros o ciertas dependencias. Entonces, en el sentido de que vamos siendo más dependientes, sí que quizás vamos necesitando, nos vamos haciendo más débiles. Y sí que quizás vamos necesitando, al igual que cuidados físicos, cuidados físicos de, pues a lo mejor personas que necesitan ya recibir una atención de darte de comer o acostarte en la cama. Evidentemente, la necesidad de cariño es importante a cualquier edad, pero esas edades sí que quizás lo necesitan más, aunque a lo mejor no lo demanden, pero sí que lo necesitan más. Claro. Y todos tendríamos que ser conscientes de que el cariño nunca está de más y que el cariño a las personas mayores, que han sido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, siempre tendríamos que llevarlo como en la cabeza y en el corazón, de que tendríamos que expresar a una persona lo mucho que les queremos, darle las gracias por haber estado ahí con nosotros, han hecho tanto por nosotros y que nosotros ahora lo tenemos que hacer porque nos sale del alma, no porque sea una obligación. Y el decirlo, muy importante, porque ¿sabes qué veo yo? Que es muy triste que una vez que una persona fallece, te hayas quedado sin decirle a tu padre o a tu madre, o quien esa persona, sin decirle lo que sentías por ella. Claro. Ese es entonces el principal consejo que se puede dar a los familiares de las personas mayores. Yo siempre aconsejo que con una persona mayor o delicada, ya a lo mejor no es mayor, una persona enferma, más vale olvidarnos de los enfados y aunque tengas una discusión o un enfado, nunca despedirte de esa persona sin decir te quiero, eres importante para mí, porque no sabes lo que va a pasar mañana. Claro. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gloria Escotet, coach y psicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos estos dos conceptos, lo que es la autoestima, por hilvanarlo con el acoso escolar tan tristemente ahora en boga y también, bueno, por hablarnos de la atención que requieren las personas de la tercera edad. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y rápidamente volvemos con de nuevo más temas que van a ser de su interés. Hasta ahora. Continuamos y lo hacemos hablando con Luis Laria del CEPESMA, bueno, pues de un tema que a muchas personas puede darles mucho miedo. Vamos a hablar de tiburones. Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Antes de hablar de tiburones, hay que hacer un pequeño paréntesis, bueno, para hablar otra vez de delfines, si bien de una manera trágica, no bueno, de aquella manera maravillosa que hablamos durante 2 semanas, lo recuerdo perfectamente con aquella maqueta que nos habías traído, que hasta la maqueta tiene que cargar las pilas, tiene que ponerse en su sitio y yo creo que debe de ser consecuente.
Tenemos que saber que especies protegidas no podemos manipularlas jugando con ellas y pensando que es como si fuese un objeto más que lo podemos cambiar de sitio sin ningún inconveniente. Reitero que son 2 delfines, eso con seguridad, los que son muertos después de una actuación negligente y totalmente fuera de lugar, y una foca que también se murió en el acuario de Gijón, más otra foca que se trasladó a unas instalaciones, después de estar en el acuario de Gijón, se trasladó también a unas instalaciones de Castropol y que se soltó sin grasas. Se soltó 20 y tantos días después de haber sido recogida, y ese animal con esa deficiencia de grasa y de carne obviamente se termina muriendo si se suelta en esas condiciones. Claro. A nadie, absolutamente a nadie, en ninguno de los países donde se recuperan focas, y tampoco, por supuesto, en España, nunca se dio una circunstancia así. Y además lo curioso es que lo haga la propia administración. Claro, esperemos que se depuren, no obstante, responsabilidades para evitar casos similares. Esperemos que seamos sensatos, esperemos que se utilice el sentido común y que realmente nos demos cuenta de que los animales no son objetos, y que sobre todo estamos hablando de que quien tiene que velar por esa responsabilidad y que se hagan las cosas como se deben de hacer son los propios mandatarios, son nuestros políticos. Pues esperemos que así sea. Vamos a dar ese voto de confianza. Un poco de paciencia yo creo que vamos a tener que tener. Bueno, habrá que tenerla. Bueno, vamos a hablar de tiburones en este caso. Bueno, y vamos a comenzar hablando de un rumor que se extendió de que en las costas de Sudáfrica había un, no me quiero equivocar, megalodón. Vamos a comenzar diciendo si es verdad, si es mentira y qué es un megalodón. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es verdad o es mentira? Claro, jugar a ser Dios es imposible. En el caso que nos ocupa, lo que sí podemos decir es que posiblemente sea un bulo, sea una historia que se recrea ya desde hace bastante tiempo y que tiene como interés el sensacionalismo. Sí. No cabe la menor duda de que son informaciones que cuando estamos hablando de tiburones, pues bueno, siempre hay algo muy, muy singular en la mente de las personas. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente esta misma semana aparecía de nuevo la información de que un tiburón se estaba controlando en aguas de Sudáfrica. Ese tiburón podría llegar a medir perfectamente 20 metros de longitud. Estamos hablando del megalodón charcharius, que es un ejemplar que no es cierto que exista hoy. Vuelvo a decir que son bulos que se están generando constantemente y que juegan un poco con la sensibilidad de la gente, ¿no? Decir que el megalodón es un ejemplar que ha desaparecido ya, es una especie que ha desaparecido ya hace 2,4 millones de años y que fue el más grande de todos los depredadores que han existido en el planeta. Podía llegar a pesar más de 20 toneladas y tener perfectamente entre 22 y 23 metros de longitud. Para que nos hagamos un poco la idea de cómo serían esos tiburones, tenemos aquí un ejemplo. Este es un diente de un gran tiburón de esa etapa prehistórica. Dios mío. Un diente considerable, muy considerable. Pero claro, si vemos este otro, entonces ya nos podemos hacer una idea de cómo sería, ¿eh? O sea, realmente algo realmente espectacular. Estamos hablando de que 20 toneladas, 22 toneladas de peso en una máquina de matar, como sería este ejemplar, realmente hoy no podría pasar desapercibido en nuestro océano. Para nada. De ninguna manera, en cualquiera de los océanos del planeta tendría que ser fácilmente localizable. Decir que este tiburón realmente representa, sin duda alguna, como digo, la cúspide de la depredación en los océanos en todas las etapas conocidas. Pero el problema que tenemos con los tiburones es que casi siempre estamos pensando de forma negativa hacia ellos. ¿Por qué tan mala prensa en los tiburones? Mala prensa porque por la anatomía que tienen, en primer lugar. Esa anatomía torpediforme, cabeza puntiaguda, ojos fríos, una dentición que es fácil observar en cualquier momento, porque en cuanto abre la boca ya vemos ahí unas mandíbulas tremendamente feroces, pero sin embargo es un animal más del océano, que yo lo compararía, y sin embargo la sociedad no lo compara de la misma manera, lo compararía con una orca. El tiburón blanco, el que estamos viendo ahora mismo precisamente es un tiburón blanco. El tiburón blanco puede alcanzar los 5,5 metros, 6 metros de longitud y como máximo unos 3.000 kilos de peso. Pero cuando estamos hablando de una orca, estamos hablando de hasta 7,5 metros de longitud, o incluso 8,
y perfectamente entre 6 y 7 toneladas de peso. Lo que estamos viendo ahora mismo son unas imágenes efectivamente de un tiburón que lo van a recuperar, que por suerte la gente que estaba allí, pues alguien pensó que no tendría por qué morir, porque es un animal más de lo que son los ecosistemas marinos y que actuando de forma rápida, hombre, no es la más adecuada porque realmente es un poco complejo llevarlo así, pero sin duda alguna va a representar que ese animal, si no tiene una patología y algún problema más, ese animal va a sobrevivir porque necesita siempre del agua, respira el oxígeno del agua, no como por ejemplo un delfín que respira el oxígeno del aire, ¿no? Es decir, que tenemos esta filosofía tan sumamente negativa hacia los tiburones supeditados a muchos factores. El cine, como entre decía, ellos, ¿no? Pero sobre todo el cine. El cine fue la escala más agresiva que se pudo hacer hacia los tiburones por parte del ser humano en cuanto a lo que es el concepto, lo que es la idea. Steven Spielberg ha sido el máximo culpable, ¿no? Podríamos comparar Steven Spielberg con los tiburones como el escritor francés y Caperucita, ¿no? Con el lobo. Estas condiciones hacen que la sociedad cada vez tenga no solamente miedo, sino incluso a veces pánico, y que ver una aleta de un tiburón es ya un problema muy serio allá donde sea, incluso en tiburones que son totalmente inofensivos, como nos podemos encontrar aquí en Asturias, algunos tiburones de 8 o 10 metros o incluso más, que es como decir un tiburón totalmente inocente, al igual que todos los demás. En este caso estamos hablando del tiburón peregrino, que en absoluto representa ningún problema para el ser humano. Ninguno de los tiburones representa ningún peligro para el ser humano. No estamos dentro de la dieta. Si un tiburón blanco nos ataca a nosotros, es porque nos confunde en la silueta, precisamente pues nadando pues con una foca. Pero seguro que nos termina escupiendo. Debemos de tener una carne que debe tener poco interés gastronómico para las demás especies. Y decir que todos los tiburones, cuando aquí hay algún problema, es porque generalmente ocurrió y quisiese apuntarlo. Sí. Este verano pasado hubo un ataque de una tintorera, de un tiburón azul, sí, una tintorera. Resulta que esta tintorera atacó a una persona y la mordió en el muslo. Sí. Pero fue porque la pisó, porque iba andando por la arena, ella estaba posada y la pisó, y al pisarla ella, claro, se giró y atacó y le mordió en una pierna, ¿no? Es igual que cuando nos muerde una víbora. No es que la víbora venga corriendo detrás de nosotros para atacarnos, de ninguna manera, es que nosotros estamos en ese espacio. Y cuando estamos en el mar tenemos que saber que lo más importante del mar es que existan especies vivas, incluso los propios tiburones. No nos va a atacar nunca ningún tiburón, salvo muy raras excepciones. Hay muy pocos depredadores que ataquen directamente o con interés alimentario al ser humano, por lo tanto... Entonces, por ejemplo, estas historias que leemos en los libros o que vemos en películas o incluso documentales, que dicen, bueno, oye, un naufragio, por ejemplo, y una manada de tiburones ataca a los náufragos... En un altísimo porcentaje de los casos no son tiburones. Hay algunas especies, como por ejemplo puede ser la barracuda, que es mucho más agresiva que el tiburón y es mucho más depredadora que el tiburón. Y además ataca en masas. Cuando estamos hablando de un ataque de barracuda, si un ser humano sufre un ataque de una barracuda, va a estar depredado posiblemente por más de 300, 500 o 600 barracudas. Estamos hablando que la barracuda es un depredador extraordinario que además tiene incluso longitudes cercanas o incluso sobrepasa a veces los 2 metros, y esa ataca más al ser humano que cualquiera de los tiburones. Hay tiburones, incluso aquí en el Cantábrico, que siempre se ha tenido, digamos, que muchísimo respeto, como es el marrajo, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo ataca el marrajo? Pues cuando lo subimos a cubierta, y en cubierta, que él se siente ya en la antesala de la muerte, ataca cualquier cosa que se mueva. Pero eso lo hace también un congrio. Los pescadores suben un congrio a la cubierta, un congrio grande, y incluso aunque lo evisceren, aunque le saquen todas las vísceras, después de estar sin las vísceras, termina atacando y termina mordiendo. Pero realmente es un mecanismo de defensa que tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos menos uno, los delfines.
Los delfines les podemos estar haciendo daño y sería casi inaudito, sería absolutamente imposible que atacase a un ser humano un delfín. Qué curioso, ¿no? Fíjate. Que realmente podemos estar haciéndole daños a un animal de 300, 400, 500 o incluso cerca de los 600 kilos y que no reaccione defendiéndose. Ese es el problema que tienen muchos de los delfines. Claro. En el caso de los tiburones, yo creo que merecería la pena que un día hablásemos de ellos, sobre todo en el tema de la reproducción, que es muy interesante. Sí, por supuesto. Tienen tres, dependiendo qué especie sea, tienen 3 fases reproductivas muy singulares. Tienen una autocontrol poblacional, pero ahora no sirve ese autocontrol poblacional por parte de ellos porque nosotros nos hemos encargado de que ahora mismo el 80% de la población mundial de tiburones esté en una decadencia absoluta. O sea, estamos hablando de que realmente, y sobre todo en estos últimos 15 años, el hombre ha hecho una sobreexplotación pesquera sobre el tiburón, pero además no para aprovechar el tiburón en su conjunto en sí, sino simplemente por el mero hecho de tonterías, porque no se pueden denominar de otra manera, y creencias totalmente fanáticas, supeditadas pues, a los estímulos sexuales y a muchísimos otros factores. ¿Cómo dices? La sopa de aleta de tiburón o las esencias de cartílago de aleta de tiburón. Realmente siempre pensamos que, bueno, pues que en un momento determinado hay algún animal que puede tener algún tipo de incidencia positiva en nuestro comportamiento, y se tiene pues al tiburón, igual que por ejemplo al cuerno de rinoceronte, pues como un elixir para un afrodisíaco o un estimulante sexual pues para tener más capacidades. Que no dejan de ser creencias mitológicas. No deja de ser una ridiculez absoluta. Claro, y una tonterías varias, absoluta, absoluta, y que además pone en peligro a una inmensa cantidad de especies, en este caso si hablamos de terrestres, por ejemplo el rinoceronte, y si hablamos de especies marinas, pues al tiburón y a muchísimos otros. El cabrito de mar también incluso. Oh, madre mía. Has llegado a bucear con tiburones, nos comentabas antes. Bueno, buceé muchas veces con tiburones. Yo recorrí, por suerte, soy rico nada más que en una cosa, que son en viajes por distintos mares del planeta, y he buceado en muchísimas ocasiones con tiburones. Para mí ha sido experiencias siempre fantásticas, extraordinarias, claro, que además han revertido en tener cada vez más apego y más ilusión y más estímulo, más interés y más respeto a esta especie, y luchar para que realmente se cambien esos planteamientos. Desde siempre, desde que llevamos haciendo educación medioambiental, para nosotros el respetar a los tiburones es uno de los ejes principales para que la sociedad entienda de que el mar no tiene enemigos. Nosotros somos los enemigos del mar. Pero Luis, te tengo que hacer la pregunta, te la habrán hecho 1000 veces y te la harán como yo desde la ignorancia. ¿Y no hay miedo al bucear con tiburones? No, en absoluto, en absoluto. Eso es igual que si tú le preguntas a un alpinista si tiene miedo a subir una cumbre. Yo creo que lo importante es encontrarse con esa sensación, con esa situación. Yo lo que tengo miedo es a bucear y no encontrar vida. Lo que tengo miedo es a bucear y encontrar solamente un fondo arenoso o un fondo rocoso que no tenga ni algas. Lo que tengo miedo es a bucear como me tocó bucear, por ejemplo, en zonas como en Ras Mohammed, parques nacionales incluso del Golfo de Aqaba, donde el estrépito que genera la sociedad con obras y infraestructuras pues, hace que se mueran millones de metros cuadrados de corales que tienen una sustentación de miles y miles o centenares de miles de años, y que de la noche a la mañana, en solamente pues, 1 año o 2 años, el hombre acaba haciendo que sean solamente causa de muerte, ¿no? Yo tengo miedo de encontrarme con situaciones en las cuales no podamos dar marcha atrás en lo que sería una riqueza que tendríamos que preservar del océano. Entonces, al tiburón, respeto, pero no miedo. Al tiburón, igual que a cualquiera de las demás especies, respeto, pero no miedo. Por eso hablaba antes de la orca, que nosotros hacemos creencias y ponemos a cada uno donde nosotros nos parece. La orca es el máximo depredador que tenemos ahora mismo en el océano. Sin embargo, es un mamífero y es una especie que realmente, bueno, pues, es más cercana a nosotros, tiene algunos otros atractivos, como es el que realmente pues, sea juguetona, tenga un coqueteo extraordinario, pero realmente representa, sin duda alguna, la máxima potencialidad en la depredación del océano. No tiene nada que ver eso. O sea, vemos una orca
y nos parece algo muy cercano. Los dientes son diferentes, los ojos son esos ojos que podemos ver en cualquier mamífero, son tremendamente juguetones, estamos viendo cómo realmente interaccionan con el público, por desgracia, en los delfinarios, y después cuando los vemos en el océano resulta que tienen estrategias impresionantes para poder subsistir, para poder cazar. Todos los seres vivos que son inteligentes coqueteamos con los que son supuestamente inferiores a nosotros. Podemos hablar de un gato, que un gato, por ejemplo, juega con un ratón y está jugando 10 minutos o un cuarto de hora con el ratón. No lo quiere matar hasta el último recurso, porque va a estar disfrutando sabiendo que es poderoso, en este caso hacia el ratón, ¿no? Y entonces coquetea, juega con él. La orca hace lo mismo, la orca ataca pues, a un tiburón, a tiburones, mata, sí. La orca mata a tiburones, ataca a un delfín, ataca a una foca, etc. Y en un primer lugar no la mata, juega, coquetea con ella, porque los seres inteligentes, por desgracia, disfrutamos con el sufrimiento de los demás. Con el sufrimiento. Y cuando digo disfrutamos es que estoy metiendo, y en la máxima escala del poder defenestrable, en este caso, al ser humano. Claro. Entonces, este concepto de tiburón asesino es erróneo. Tenemos que descartarlo, tenemos que eliminarlo porque estamos absolutamente en un error, totalmente en un error. Pues me deja sorprendidísimo, vamos. Bueno, igual sí. que la idea original que tenía de los delfines era de, sí, animales súper simpáticos. Claro. Pero siempre pensé que el tiburón, que era, vamos, un asesino capaz de oler la sangre a kilómetros, poder desplazarse. Tú tienes la idea, igual que el 90% de la población, de que el tiburón no debiera, a veces incluso decirlo así, de existir, ¿no? Incluso que mataba por placer. Claro, vamos, claro. Es igual que cuando hablamos de las serpientes. O sea, hablar de una serpiente y decir, es que una serpiente hay que matarla. Sí. La gente siempre piensa, en primer lugar, matarla, después la vemos. Sí. Primero vamos a matarla, ¿no? Sí. Es que es una incongruencia de las muchas que tiene el ser humano en lo que es una falsa creencia interesada en muchísimas ocasiones y en otras ocasiones solamente solapada a través de generación con generación. Claro, pues fíjate. Un día te voy a traer algunas serpientes. Ya quedé en hacerlo y es el único reto que te falta a ti. Los tiburones aquí no los voy a traer porque vamos a tener problemas con ellos. Va a ser difícil, pero lo de las serpientes yo casi que prefiero más ver, bueno, pues ejemplares como estos dientes del megalodón, pero vamos, serpientes y cocodrilos, no hay cosa que más pánico tenga en esta vida. No, pues nada, eso además tú que eres aquí eres un líder en cuanto a la imagen, en un programa, tienes que hacer de tripas corazón y hacer que los latidos no solamente salgan de ese músculo cardíaco, sino también de ese intestino, de esas tripas, valga la redundancia, para que realmente todos nos demos cuenta de que todos, absolutamente todos, somos capaces de poder llegar a tener empatía con estos seres que desde hace muchísimo tiempo y desde que nacemos, sobre todo nosotros, nos lo están inculcando de forma totalmente errónea. Claro. Luis, hablamos la semana que viene de los tiburones en otro aspecto, ya más en el aspecto, bueno, pues... Sí, me gustaría, porque conocer a una especie es darle valor y es ponerla en valor. Entonces, te agradezco que si hablamos de algo, hablemos de algo para dar, digamos que esa sincronía positiva que necesitamos hacia las especies, ¿no? Claro. Y que vayamos rompiendo todos esos tabús negativos y vergonzosos que sigue manteniendo la sociedad en un entorno en el que en el siglo XXI ya no es posible entenderlo. En el medievo, pues posiblemente sí, pero ahora no. Tenemos mucha cultura. Vamos a intentar que también exista educación hacia esas especies. Vamos a intentarlo, ese va a ser el objetivo. Hoy hemos desmitificado la mala imagen del tiburón, al menos lo hemos intentado, luego en casa ya cada cual que coja sus conclusiones, y el próximo jueves, pues si no hay novedad, hablamos acerca ya del tiburón más en profundidad. Lo haremos. Luis, muchísimas gracias, como siempre. Vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y en un momento volvemos ya para hablar de las recomendaciones de todo tipo de cara al fin de semana. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos en esta noche del jueves 3 de marzo afrontando ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Y se acerca el fin de semana, decían los de Juego de Tronos que se acerca el invierno. Bueno, pues en este caso se acerca el fin de semana. Es tiempo, por tanto, para que veamos unas imágenes y oigamos una sintonía que nos va a ser familiar. Particularmente les diré que de todas las cabeceras de los programas de esta casa, esta sigue siendo la que más me gusta. ¿Por qué introducimos la cabecera de Asturias es Cultura? Bueno, porque dentro de esta nueva temporada, bueno, pues durante un tiempo el magazine albergará a la agenda cultural. Asturias es Cultura, con lo cual recibimos en el plató a nuestro compañero Rafa Albuena. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Se dan, por tanto, cita en la noche de los jueves y posteriormente también los viernes. Bueno, pues las, sin duda, dos cabezas más brillantes de esta televisión, sin duda. Ciertamente, no cabe duda. Ciertamente, no cabe duda. Eso es un argumento irrebatible. De momento. De momento. Decía yo que se acerca el fin de semana, con lo cual hay que saber y hay que tener una guía exhaustiva de qué podemos hacer durante viernes, sábado y domingo a lo largo y ancho del Principado de Asturias, ¿no? Exactamente, como siempre, tendremos aquí en Asturias Televisión y ahora en YE los contenidos de la agenda cultural que siempre todos los jueves, viernes y a lo largo del fin de semana emitimos en Asturias es Cultura. Y es bueno, es el mismo concepto emitiendo aquí, dentro del propio programa, los conceptos que hasta ahora hacemos de una forma autónoma, pero integrando lo que es el dinamismo para dar un mejor fin de semana a todos los que nos quieran oír, ver y desde luego disfrutar del fin de semana en Asturias con una oferta cultural de máxima calidad. Efectivamente, y vamos a comenzar hablando de teatro. De teatro. Mañana viernes en el Niemeyer tenemos a José María Pou, que presenta Sócrates, Juicio y Muerte de un Ciudadano, una obra de Mario Gas en la que ha tenido gran éxito en el Festival de Mérida y que a partir de las 8:30 de la tarde veremos cómo se repite el mito del filósofo griego, su muerte a manos de un tribunal injusto y cómo trasladado a lo largo del siglo XX-XXI vamos un poco reviviendo hacia atrás el drama de Sócrates, cómo sus amigos le intentan ayudar a que huya de Atenas cuando ya la suerte está echada, cuando su juicio ya está dictaminado, y en ese momento el gran José María Pou se sube al escenario, toma el papel de Sócrates y hace de Sócrates y de sí mismo para contarnos la historia del gran filósofo, cómo muere a cuenta de un juicio injusto y cómo ese juicio en el siglo XXI se traslada a la actualidad y cómo hay ese paralelismo, ese vaso comunicante entre lo que es la Grecia clásica y la época actual, que no es, en la que no es oro todo lo que reluce, ni la justicia ni los filósofos son tan justos como ni tan filósofos como en principio están llamados a ser. Claro, José María Pou es un grande de la escena española, ¿no? En este momento, sin lugar a dudas, es uno de los grandes nombres, uno de los referentes de la escena actual y ya hunde sus raíces en el pasado y ahora se lanza con esta obra premiada en Mérida al teatro clásico, en el que ya tiene mucha experiencia, pero que ahora ya le da un nuevo lustre, le da una nueva digamos, apariencia sobre una historia bien conocida, pero bueno, él siempre, desde luego, imprimiendo su característica presencia, su voz viril, su auténtico porte, en un personaje que, desde luego, que bien lo merece, además claro, con unas características físicas que, según nos cuentan las fuentes, se ajusta mucho a su papel físico. Claro. Vamos a hablar, si te parece, de cine con una de las películas que, te confieso, más me gustaron a lo largo de los años. Yo creo que la debí de ver del orden de, no te exagero, 1277 veces, que es Scarface, traducida al español, no cara cortada, sino El precio del poder. Exactamente. La historia de Tony Montana. Tenemos unas imágenes también que vamos a ver. Sí, cuéntame. La historia de Tony Montana, el famoso narco que sentó las bases de lo que fue el narcotráfico en los años 70 y 80. Y bueno, la verdad es que es una historia de máxima actualidad, porque las cosas poco han cambiado en esas latitudes. Colombia, Estados Unidos, y la verdad es que ese tráfico de estupefacientes desde el Triángulo de Oro, Sudamérica y a Europa, a Norteamérica, la verdad es que es una historia, bueno, con el gran Al Pacino como protagonista. Claro. Quería preguntarte, no solo Al Pacino, sino también Michelle Pfeiffer, una muy joven Michelle Pfeiffer. Cierto, sí.
Exactamente, la verdad es que la película en sí mismo es una cantera de actores, tanto ya consagrados como en este momento Al Pacino, como Michelle Pfeiffer, que hace ese pequeño papel, y también como F. Murray Abraham, que luego sería mucho más famoso a raíz de películas como El nombre de la rosa, película tristemente, digamos, en estos días en El Candelero a cuenta de la muerte de Humberto Eco. Ahí teníamos a Michelle Pfeiffer. Sin embargo, este otro hombre se quedó. ¿Cierto? No triunfó. No, ahí desde luego, mira, hay papeles que desde luego son muy agradecidos y desde luego los papeles siempre de malo, los papeles de malo que tanto siempre se le dieron al Pacino, la verdad es que aquí digamos, entonaba una base que luego ya a lo largo del tiempo va derivando hacia otros papeles más dramáticos y más, incluso más emborrachones, pero aquí el papel de chulo y macarra se le ajustó como un guante. Sí. El lema de Tony Montana en este caso era "The world is yours", el mundo es tuyo. Me acuerdo perfectamente. Y quémalo rápido. Y quémalo rápido, sin duda. Bueno, más asuntos. Exposiciones también. Exactamente. Tenemos Urbe 3 en Avilés. Igual que esta película de Al Pacino la tenemos en el Niemeyer el domingo por la tarde, en versión original subtitulada. También en Avilés, no nos salimos de la villa, tenemos la exposición Urbe 3, que es una exposición temática sobre la historia de la ciudad en base a mapas y ortomapas que la tenemos en la Casa de Cultura. Allí podremos ver lo que son la historia gráfica de Avilés sobre el plano, desde la prehistoria, los primeros yacimientos cercanos en las playas de Bañugues y de Espartal, a lo que es ya la ciudad preindustrial, y luego ya en base a esos mapas y a fotografías y vídeos que están allí dispuestos para los visitantes, tenemos lo que es ya la exposición de cómo creció la ciudad en la época preindustrial, la llegada de la edad moderna, contemporánea, la llegada de Sidesa, hasta el momento actual en el que el mismo Niemeyer del que estamos hablando ahora, en el que vamos a ver las obras de Poe y la película de Al Pacino, pues cómo fue configurando todo ello, lo que es el skyline, la imagen física de la ciudad, desde un punto de vista tanto horizontal en el mapa como lo que es puramente en relieve, lo que son los mapas que tenemos y los vídeos que están expuestos en la Casa de Cultura, que allí se puede ver básicamente cómo es el crecimiento de la ciudad en horizontal y en vertical. Claro, de las tres ciudades principales asturianas, Oviedo, Gijón y Avilés, quizás Avilés ha sido la que más cambios ha experimentado, ¿no? En cierto modo sí, de hecho la exposición Urbe, que engloba estas tres ciudades, por eso Urbe 3 es Avilés, ha recorrido primero Oviedo, luego Gijón, basado en lo que es el crecimiento, digamos, histórico. Primero fue Oviedo como capital, digamos, como ciudad medieval. Sí. Gijón partiendo de la Edad Media y ahora Avilés como uniendo esos tres conceptos y con un crecimiento muy alto desde lo que es el siglo XX, que es la que más experimentó un crecimiento, digamos, en torno a la industria, más acusado incluso que Gijón. Gijón más en volumen, claro. Desde luego Avilés mucho más en lo que es en vertical, porque creció muy rápido, sí. tanto población, la pirámide poblacional, como lo que es la estructura de ciudad, que lo recoge muy bien esta exposición. Claro. Vamos a la música. En este caso, ¿qué nos podemos encontrar? Pues tenemos el sábado tenemos en Piedras Blancas tenemos a Amancio Prada. Hay imágenes también. Hay imágenes, sí. Y la verdad es que a Amancio Prada tenemos aquí, nos viene a visitar, que es un viejo conocido de Avilés, que desde hace unos 3-4 años viene a visitarnos una vez al año como mínimo. Y allí nos recitará desde luego desde sus poemas clásicos de Federico García Lorca o de Rosalía de Castro, sus más queridos poetas para aquí, para el Bardo Leonés. Y bueno, él siempre solo a voz y guitarra levanta también una especie de monumento a esta poesía en base a esa épica casi castellana que tiene él, aunque sea leonés, que es un matiz importante en él. Levanta esa catedral, digamos, de poesía y voz, simplemente pulsando las cuerdas de su guitarra, como lo hace aquí con esta, podemos ver con su digitación impoluta, y levanta un homenaje a la poesía y a la música con lo más espartano del mundo, simplemente su voz y su guitarra, y ahí cobran vida las canciones con una intensidad francamente espeluznante. Claro. Y continuamos con más asuntos dentro de la música. Música unido a la escena también. Exactamente, sí. Tenemos, por ejemplo, a Lang Lang, que ese mismo día y a la misma hora en que Amancio Prada está en Piedras Blancas, en Oviedo tenemos a Lang Lang, el pianista chino, uno de los nombres de referencia en lo que es ahora la música clásica, que nos deleitará con el piano, es decir, desde obras clásicas de autores como Brahms o Beethoven hasta piezas, digamos, actuales, de música popular actual, con las que este virtuoso y heterodoxo pianista hará todo lo posible por rompernos los esquemas de lo que es un concepto clásico, un poco en la onda en lo que hizo en su día hace poco a Ara Malikian, también en Oviedo, con su violín. Ahora Lang Lang, un nombre de referencia en el piano, pues el sábado a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe. Claro, para no perdérselo. Exactamente. ¿Y hay también zarzuela en Oviedo? Tenemos zarzuela, sí. Tenemos el viernes a Emilio Sagi, con El Rey que rabió, de Ruperto Chapí, un montaje tan rompedor como son siempre los de Emilio Sagi, siempre rompiendo los esquemas en casa.
Y en el Campo Amor abrimos la temporada de ópera, que durante esta semana ya ha venido abriéndose con esta misma sesión. Pues la última de la semana la tenemos el viernes aquí en el Campo Amor con el Rey que rabió. Con un tema muy de actualidad, ya que trata de la corrupción de los gobiernos. Exactamente. Lo bueno de los clásicos es eso, que siempre, desde la obra que hablamos al principio de Sócrates hasta cualquier otra manifestación, los clásicos, si tienen una pervivencia y una permanencia en el ideario común, no es por la época en la que se hicieron, porque sean antiguos, sino simplemente porque tratan de temas universales que, según pasa el tiempo, se pueden enfocar de un modo diferente, pero siempre están abarcando a la actualidad desde un punto de vista fijo. Claro. Y un tema te planteo. ¿Es preocupante que cuando se trata de temas históricos ya de aquella había corrupción? ¿O es, digamos, podemos decir, bueno, anda, mira, de aquella ya lo había? La respuesta, digamos, que está, por citar también un clásico, flotando en el viento. Claro. La verdad es que es mucho más importante la pregunta sobre si realmente la corrupción es una cuestión, digamos, permanente, que si realmente tenemos que cargar con ella en este momento. Porque los romanos ya destituían pretores por corruptos. Ciertamente, vamos a ver, el problema es tan viejo como la humanidad, y en el sentido de que el Rey que rabió, que habla de la corrupción en un reino moderno, y Sócrates, que habla de la corrupción de un juzgado o de un juicio en la antigüedad, lo importante no es tanto lo que ha pasado entonces, sino simplemente como que va un poco enganchado a nuestra condición humana, y bueno, las claves lógicamente no están tanto en lo que es lo que se ve en escena, sino en lo que el propio espectador tiene en la cabeza, o sale al salir de la función, tanto de una zarzuela como de una obra de teatro, puede tener en la cabeza. La solución, lógicamente, siempre está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que aplicar la solución a los tiempos que corren, y en eso nos ayudan los clásicos, en lo que es plantear la pregunta y que nosotros, como hombres de nuestro tiempo, pongamos lo que es la solución. De eso hablará José María Pou y de eso hablará Emilio Sagi con este montaje de El Rey que rabió también. Efectivamente. Y hay que hablar también de ocio, porque hay 3 citas para no perdérselas. Ciertamente. Aunque los que estemos a dieta podemos perderlas perfectamente. Lógicamente, pero bueno, eso ya va también es una solución que está dentro de cada uno y de nuestro organismo. Efectivamente. Claro, lógicamente. Pues bueno, sí, tenemos un fin de semana francamente nutritivo. Bueno. Tenemos el Festival de Oricios en Bañugues. Ahí. Allí en la campa que se monta al lado de la playa, pues podremos disfrutar el sábado y el domingo de esta, digamos, especie marina, digamos, gastronómica, como queramos llamarla, y bueno, podremos disfrutarla como se disfruta en estos casos, es decir, abriéndolo, regándolo con una buena botellina sidra y disfrutando de ella en lo que el tiempo permita. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, Claro, claro. Bueno, para los que también tengan un poco más de, digamos, de movilidad y de ganas de tomar el plato con un poco más de calma, en el sentido de que es un festival, digamos, de restaurante, ya sentaditos, y caro también, porque es decir, eso estamos hablando de un producto de lujo, tenemos el Festival de la Angula. Hay imágenes de esto, sí. Exactamente, pues tenemos allí el Festival de la Angula en Soto del Barco, que no va a ser solo en la arena, será también en la propia Soto y en Calcedo. Del orden de 8 o 9 restaurantes de la comarca ofrecerán aquí el oro del norte, que es esta especie piscícola que, bien cocinada como controlan allí en la comarca del Bajo Nalón, es realmente un plato de éxito. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Y hay una última cita. Una última cita, bueno, ya mucho más para los que tengamos que hacer régimen, podamos liberarnos un poco de lo que es ya la rigidez de permitirnos un caprichín. Podemos ir a San Martín del Rey Aurelio. Allí tenemos el festival concurso de las tortillas. Ay, madre mía. Tapinas pequeñas, es decir, asequibles a todos los bolsillos y a todos los regímenes, con los cuales, y de tortillas de todo tipo. Vamos a elegir tortilla ligera, tortilla muy especiada, tortilla de varios pisos, es decir, una serie de tortillas, y cada una en la quincena de locales participantes, entre Sotrondio, Blimea, Barredos, y ahí podremos escoger una tapita desde la ligerita hasta lo que es ya el plato de no poder levantarse después de la mesa. El fin de semana entero, del viernes al domingo, ahí ese concurso en San Martín del Rey Aurelio, para disfrutar de ella, y el que pueda, que lo cuente y que nos lo venga a contar, y que el año que viene podamos contar de nuevo con este festival que ya va por su 4ª edición, por su 6ª edición, y que está siendo un éxito sin precedentes, porque ya están hirviendo las redes sociales con esta cuestión. Claro, y bordeamos las 11 de la noche, y aquí hablando de comida. Exactamente, hay que ir a cenar. Hay que ir a cenar y ya. Claro que sí, claro que sí. Pues Rafa, ¿qué tal te encuentras en tu nueva ubicación? Bueno, pues aquí como en casa, porque estamos en casa, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que aquí esperemos que durante estos 2 meses, que más o menos que durará esta cuestión, podamos seguir haciendo como lo hemos hecho hoy, es decir, haciendo esta conversación aquí amigable, como se hacen las cosas en casa. ¿Sí? Efectivamente, pues encantado en este caso de contar contigo y con Rafa Balbuena, y los consejos para el fin de semana, ya lo saben, de toda índole, consejos para todos los gustos
llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos, no sin antes recordarles que tienen, como siempre, un correo electrónico disponible para ponerse en contacto con nosotros y con nuestros invitados. ye@esasturias.tv. Bueno, nos vamos, como les decíamos. Gracias por su atención. Vamos a cenar, que ya es hora. Buenas noches.